Doctor Balbín, estuve con algunos civilistas que trinan con esta ley de responsabilidad que ellos la llaman de irresponsabilidad del Estado. ¿Dónde estamos parados? Bueno, yo creo que, a ver, no es una cuestión estrictamente de derecho civil o administrativo, pero lo que sí coincido con los civilistas con quienes conversaste vos es que es una ley que establece un nivel de responsabilidad estatal mucho menor. No sé si calificarla lisa y llanamente como una ley de irresponsabilidad estatal, pero insisto en este concepto, en el sentido que es una ley que limita la responsabilidad estatal, porque actualmente el Estado responde en determinados casos. A partir de la aprobación de la ley que impulsó el gobierno, el Estado responde en menos casos. Por ejemplo, la tragedia de Once, a la que no se aplicaría por el principio de retroactividad, pero si no... Bueno, eso incluso es discutible, ¿no? Pero de todas maneras lo que es cierto... Bueno, esto lo vamos a desarrollar después. Desde ya. Pero sí, lo que es cierto es que la ley no prevé la responsabilidad del Estado en esos casos. Es decir, a veces el Estado presta un servicio público, como es el transporte de pasajeros, por sí mismo, y en otros casos lo hace a través de terceros, que son los concesionarios. En este caso, cuando el Estado presta el servicio por concesionarios, la ley establece que el Estado no debe responder cuando el concesionario causa daños a terceros. El ejemplo típico es el que mencionaste vos antes, la tragedia de Once, y en tal caso, de acuerdo a la ley, el Estado no debiera responder cuando... En verdad, nosotros creemos que el Estado debe responder en tales casos cuando no controló debidamente la prestación del servicio por parte de corresponsable, en este caso. Nosotros entendemos que el Estado es corresponsable, en primer lugar porque el Estado es el titular del servicio público que otorga a un tercero, y por el otro lado porque el Estado en tal contexto tiene la obligación de controlar la prestación del servicio. Claro. Y cuando el Estado no controla la prestación del servicio, entonces debe responder por los daños que causa a terceros, en este caso los pasajeros del transporte público. Bueno, además de la responsabilidad del Estado genérica, tenemos la de los funcionarios que me parece que queda bastante acotada, ¿no? Eso sin duda, digamos, acá hay dos niveles que es importante distinguir. Uno, como decías vos, la responsabilidad del Estado, y otra, la responsabilidad de los funcionarios. Y acá yo creo que hay dos puntos importantes. Por un lado, la ley prohíbe que el juez aplique, en el marco de un proceso judicial, sanciones cuando un funcionario no cumple. Si por caso el juez le obliga al Estado o a funcionario público que cumpla con determinada orden y este no lo hace, no puede aplicarle sanciones. Hay una interpretación que ha hecho el propio gobierno respecto a esta cuestión, pero yo creo que es muy claro que de acuerdo a la nueva ley el juez no puede imponerle sanciones al funcionario, porque en definitiva cuando el funcionario no cumple, la pregunta es cuál es la herramienta que tiene el juez para hacer cumplir al funcionario con determinada obligación. Y esa herramienta es justamente lo que se conoce en términos técnicos como astraintes o una sanción que le impone. Y eso desaparece en el marco de la nueva ley. De modo que el juez condena al Estado, al funcionario, pero si este no cumple, no dispone de una herramienta, un instrumento idóneo para hacer cumplir ese mandato. Dos cosas. La inconstitucionalidad y su declaración están ahí. Entonces, cuando se planteen... Es una cuestión que deben plantearla los interesados ante el juez y el juez resolver, pero si me permitís yo quería aclarar otro punto que creo importante también y que se debatió el otro día en un medio de comunicación, y es la responsabilidad, por ejemplo, de los funcionarios respecto de cuestiones propias de la deuda pública. Días atrás se discutió en un programa de televisión justamente si los funcionarios que por negligencia, por impericia o por dolo hubiesen causado un daño patrimonial al Estado, funcionarios que han intervenido en la negociación de la deuda pública, son o no responsables. Y lo que se planteaba en el programa de televisión por parte del oficialismo es que sí son responsables, cuando en verdad la ley limita el plazo de prescripción de la acción, es decir, el plazo en el cual el Estado o en particular puede demandar al funcionario para resarcirse de los daños y perjuicios causados. Y ese plazo que yo interpreto que actualmente es de 10 años, a partir de ahora es simplemente de 3 años, con lo cual muchos de los hechos que causarían responsabilidad han prescripto, o sea, no pueden ser perseguidos. ¿Y empieza a correr mientras son funcionarios también o esto se paraliza? Bueno, esto es una discusión opinable. Hay quienes dicen que mientras sea funcionario no corre el plazo de esos 3 años que hablamos antes, y otros creen que sí, es una cuestión discutible. Lo cierto es que más allá de este
punto técnico, no veo razón por la cual se haya reducido de 10 años a 3 años. Pero además lo limita a las provincias que se adhieran, o sea, no es de alcance nacional esto. ¿De qué estamos hablando? No es una ley de alcance nacional, cada provincia va a dictar su propia ley o en su caso adhiere a esta legislación. Yo creo que la idea central, que es lo que marcamos al principio, es que esta ley va a limitar los supuestos de responsabilidad estatal. Y te citaría como ejemplo no solo el caso del accidente de Once que mencionaste antes, sino también otros casos de responsabilidad estatal, porque, esto quizás es un poco difícil de explicarlo, el Estado tiene ciertos deberes que surgen de las leyes. Las leyes lo obligan al Estado, por ejemplo, a controlar, a fiscalizar, a regular, etcétera. Cuando ese deber surge de la ley de modo claro, el Estado debe responder. Cuando el deber está descrito en la ley de modo no claro, inespecífico, indeterminado, el Estado ya no responde. Y de acuerdo a la jurisprudencia actual de la Corte, el Estado sí debía responder. Bueno. Con lo cual limita no solo el ejemplo que citaste, sino también otros ejemplos u otros campos en los cuales la ley limita la responsabilidad estatal. Bueno. Estoy muy preocupado. Dígame una positiva de la ley, una sola. Bueno, positiva de la ley depende cómo la interprete el juez, pero, a ver, estos son los puntos críticos. A mí me parece que la ley obviamente reconoce la responsabilidad estatal, no es una ley de irresponsabilidad estatal, pero yo creo que en los últimos años se ha avanzado mucho en materia de responsabilidad del Estado sobre ciertos campos. Esos campos se recortan con la nueva ley.